ganas bien. Lees libros de finanzas. Incluso tienes una app para controlar tus gastos. Pero aquí estás otra vez, esa compra impulsiva que no necesitabas, esa inversión que pospones hasta tener más información, ese malestar sordo cada vez que revisas tu cuenta bancaria. ¿Te suena familiar? No eres tú. Es tu cerebro. El mismo órgano que te ha ayudado a sobrevivir durante miles de años ahora es tu mayor obstáculo financiero. Y no es tu culpa. La evolución nos equipó con atajos mentales útiles para escapar de leones, pero desastrosos para manejar criptomonedas. Aquí está el problema crudo. El 90% de tus decisiones económicas son emocionales, no lógicas. Tus circuitos neuronales prefieren 100 hoy que 500 en un año. Incluso expertos financieros caen en trampas cognitivas. Pero hay una buena noticia, tu cerebro es plástico. Maleable. Reprogramable. En este audiolibro no encontrarás los típicos consejos de gasta menos, ahorra más. Vas a descubrir cómo tu mente crea patrones de autosabotaje financiero y cómo resetearlos. ¿Por qué la fuerza de voluntad es un mito peligroso en el manejo del dinero? Las mismas técnicas que usan los traders de Wall Street para hackear su química cerebral. Este no es otro libro de finanzas. Es un manual para reescribir tu relación con el dinero desde la neurona. ¿Listo para el primer experimento? Cierra los ojos por 3 segundos, sí, ahora mismo, y recuerda la última vez que tuviste una decisión financiera arrepentida. ¿Qué sentiste en tu cuerpo? ¿Opresión en el pecho? ¿Hormigueo en las manos? Esa es tu biología dictando tus finanzas. En las próximas horas de audio, aprenderás a identificar los 7 virus mentales que contaminan tus decisiones de dinero. Usar técnicas de Navy SEALS para mantener la calma en crisis financieras. Crear rituales neuronales que automaticen la riqueza. El viaje comienza ahora. Respira hondo. Lo que viene no solo cambiará tu cuenta bancaria, cambiará tu cerebro. Si estás escuchando esto en un lugar donde puedas hablar en voz alta, repite después de mí, mi mente creó mis patrones de dinero. Mi mente puede cambiarlos. Bienvenido a Neurofinanzas. Capítulo 1, tu cerebro financiero. La máquina defectuosa que dirige tu dinero. El 15 de octubre de 2018, un trader en Londres perdió $20,000 en 37 segundos. Sus gráficos mostraban señales claras de alarma, su formación le decía que cerrara la operación, pero sus manos sudorosas hicieron clic en comprar de nuevo. Esta escena se repite cada día en millones de personas comunes, no en bolsas de valores, sino en supermercados, con tarjetas de crédito, frente a ofertas limitadas. Bienvenido al verdadero casino, tu cerebro. Sección 1. El cerebro triuno y tu billetera. 3 sistemas en guerra. El reptiliano, autopiloto financiero. Controla, hábitos de gasto automáticos, ese café diario que no registras. Ejemplo, Sara, arquitecta, gasta $328 mensuales en pequeños lujos sin darse cuenta. El límbico, tu adolescente financiero. Emociones que secuestran decisiones. Miedo a perder es perder la oportunidad de ganar, aversión a pérdidas. Euforia de compra, dopamina en rebajas. El neocórtex, tu CFO racional. Solo opera el 12% del tiempo en decisiones económicas, Estudio Neurofinance Lab, 2022. Sección 2. Los 3 cortocircuitos más costosos. 1. La falacia del espejo retrovisor. Caso real, Miguel vendió sus acciones de Amazon en 2010, ya subió mucho, perdiendo $4.7 millones en ganancias potenciales. Neurociencia, nuestro cerebro proyecta el pasado al futuro. 2. La trampa de la recompensa instantánea. ¿Prefieres 50 ahora o 30 de enero de 1975 días? El 78% elige la opción menos racional, Journal of Neuroscience. 3. La ilusión del control. Datos impactantes. 92% de los conductores se creen mejores que el promedio. 89% de inversionistas piensan que superarán el mercado. Sección 3. Tu primer hack neurofinanciero. Técnica 54321 para compras. Cuando sientas el impulso de gastar. 5 segundos de respiración diafragmática. 4 preguntas. ¿Lo necesito o lo deseo? ¿Compraría esto si fuera en efectivo? ¿Cómo me sentiré en 24 horas? ¿Qué opina mi yo futuro? 3 datos objetivos, precio, alternativas, reviews. 2 minutos de espera. Una decisión consciente.
Caso práctico. Situación, estás frente a una TV 4K en oferta. Aplica ahora la técnica 54321. Conclusión del capítulo. Tu cerebro no está roto, está desactualizado. Como un iPhone 3G intentando correr metaverso. En los próximos capítulos aprenderás a resetear tu sistema operativo financiero. Instalar antivirus contra sesgos cognitivos. Programar algoritmos de riqueza en tu hardware neuronal. Ejercicio de hoy, registra 3 decisiones económicas y qué cerebro las tomó, reptil, límbico o racional. Mañana descubriremos cómo reescribirlas. Nota de producción. Incluir versión descargable del ejercicio en plataformas de acompañamiento. Palabras clave para SEO. Neurofinanzas, psicología del dinero, sesgos cognitivos, economía conductual, hábitos financieros, toma de decisiones, cerebro y dinero. Capítulo 2. La química de tus errores financieros. ¿Cómo las hormonas controlan tu billetera? A las 3:42 p.m. del último viernes, tu cerebro te traicionó. Mientras deslizabas tu tarjeta en esa compra imprescindible, un cóctel neuroquímico nubló tu juicio. No fue decisión tuya. Fue un secuestro bioquímico perfecto. Sección 1. Los 4 jinetes neuroquímicos del apocalipsis financiero. 1. Dopamina. El engaño del ahora. Caso real, estudio de MIT con compradores online. Imágenes de productos activan el núcleo accumbens, zona placer. Descuentos generan picos de dopamina equivalentes a pequeñas dosis de cocaína, Journal of Consumer Neuroscience. Ejercicio auditivo, sonido de notificación de oferta, ¿sientes esa urgencia? Es dopamina pura. 2. Cortisol. Cuando el estrés vacía tu cuenta. Datos clave. Personas estresadas gastan 43% más en comida rápida, APA. 68% de las compras nocturnas son por ansiedad, no necesidad. Técnica de emergencia, respiración 478, demostración audio guiada. 3. Serotonina. La necesidad social que arruina tu presupuesto. Experimento. Grupo A recibe like en redes al mostrar compras. Grupo B no obtiene feedback. Grupo A incrementó gastos en 27% para mantener validación. 4. Oxitocina. ¿Por qué confías en el vendedor y no en tus números? Neuroeconomía de la confianza. Contacto visual aumenta oxitocina en 23%. Vendedores entrenados usan esto para anular tu escepticismo. Sección 2. El ciclo de la ruina hormonal. Disparador, notificación de oferta, dopamina. Ansiedad, ¿y si lo pierdo? Cortisol. Validación, compartes en redes, serotonina. Arrepentimiento, nunca más. Hasta el próximo ciclo. Este circuito explica el 83% de tus compras impulsivas. Doctora Emma Sánchez, Neuroeconomía Universidad de Berkeley. Sección 3. Tu laboratorio neuroquímico. Hack 1. El protocolo de los 90 segundos. Base científica. Las emociones químicas duran máximo 90 segundos. Estudios fMRI. Pasos audio guiados. Identifica la sensación física. Ejemplo: opresión en pecho. Nombrarla. Esto es cortisol por FOMO financiero. Cuenta regresiva desde 90 observando cómo se disipa. Hack 2. La ducha fría financiera. Método: antes de comprar tienes $100. Mirar foto de tu meta financiera número 1. Escuchar tu grabación de deudas y pendientes. Beber un vaso de agua fría, reactiva corteza prefrontal. Caso real, transformación neuroquímica. Carlos, ingeniero, redujo gastos hormona dependientes en 62% en 3 meses usando. Bloqueo de notificaciones de ofertas. Autochequeo corporal antes de pagar. Suplementos para regular serotonina, prescritos. Conclusión: toma el control de tu bioquímica. Mañana exploraremos cómo los traumas infantiles moldean tu relación con el dinero. Pero hoy, cada vez que sientas ese clic interno al ver un precio, recuerda, no eres tú tomando decisiones. Son moléculas. Y hoy aprendiste a dominarlas. Tarea capítulo 2. Graba durante 24 horas cada vez que sientas opresión, cortisol. Emoción placentera, dopamina. Necesidad de aprobación, serotonina. Identifica 3 patrones específicos. En el capítulo 3 descubrirás cómo tu infancia programa tus errores financieros adultos y cómo resetearlo.
Capítulo 3. Los fantasmas de tu infancia que gobiernan tu cuenta bancaria. Tienes 8 años. Estás parado frente al mostrador de la tienda, viendo cómo tu madre discute con el cajero por un descuento. Sus nudillos están blancos de tanto apretar los billetes. Esa noche, oyes a tus padres hablar en voz baja sobre deudas. Tu cerebro, en pleno desarrollo, acaba de grabar su primer programa financiero. 40 años después, aún lo ejecutas. Sección 1. Huellas infantiles en tu cerebro financiero. Los 3 mensajes que moldean tu economía. El dinero no crece en los árboles, igual a mentalidad de escasez. Los ricos son explotadores, igual a autosabotaje al prosperar. No hables de eso, igual a represión financiera. Memoria implícita y gastos automáticos. Estudio de Harvard, 78% repite patrones monetarios perentels, aunque juren no hacerlo. Sección 2. Arqueología financiera. Ejercicio de reconstrucción. Primer recuerdo sobre dinero, edad, situación, emociones. Frase repetida en casa, escríbela ahora mentalmente. Incidente más vergonzoso, dinero igual a emoción oculta. Caso real, María, CEO, rompió a llorar al recordar esconder cupones de comida en la escuela. Hoy gana $20,000 por mes pero sigue comprando como si fueran sus últimos 100. Sección 3. Reprogramando al niño interior. Técnica de reescritura emocional. Identifica la creencia limitante, el dinero es sucio. Conecta con la escena original, visualización guiada. Reinterpreta con perspectiva adulta. Mi madre luchaba, no enseñaba. Era su miedo, no mi verdad. Hack de los 21 días. Cada mañana repite frente al espejo. Mis experiencias infantiles no son mis límites adultos. Hoy creo nuevas conexiones neuronales. Sección 4. Cuando el trauma se disfraza de deuda. Síntomas de heridas no sanadas. Pánico al tener ahorros, saboteas para volver a lo conocido. Compensación excesiva, gastos para demostrar, ya no soy pobre. Evitación numérica, mimidas extractos bancarios. Intervención cuántica. Fotografía tu estado financiero actual, sin juicio. Escribe carta a tu yo infantil. Sé que tenías miedo. Hoy tenemos nuevas herramientas. Quema o rompe simbólicamente viejos contratos mentales. Conclusión, el poder de renarrar tu historia. Esos fantasmas no desaparecen. Pero pierden poder cuando los iluminas con conciencia. En el próximo capítulo, armaremos tu primer botiquín de emergencia para crisis financiero-emocionales. Tarea transformacional. Busca una foto tuya de niño. Pregúntale, ¿qué necesita escuchar ese pequeño sobre el dinero? Grábate respondiendo. Escúchalo por 7 días. La libertad económica comienza cuando dejamos de confundir lo que vivimos con lo que somos. Capítulo 4. El mito de la fuerza de voluntad. ¿Por qué fallan los presupuestos y qué hacer en su lugar? Tienes la app de presupuesto más cara. Has jurado este mes y al menos 11 veces. Incluso pegaste un post-it en tu laptop, no gastes. Pero aquí estás otra vez, descargando otro estado de cuenta con esa mezcla de culpa y resignación. La verdad incómoda, la fuerza de voluntad no existe. Sección 1. La gran mentira del autocontrol. Datos que cambian todo. El 97% de las personas que confían en fuerza de voluntad fracasan en sus metas financieras, estudio Universidad de Stanford. Tu cerebro gasta glucosa cada vez que intentas resistirte a un gasto. En 45 minutos, estás biológicamente indefenso. Las decisiones financieras tomadas después de las 6 p.m. tienen un 83% más de probabilidades de ser irracionales. Caso de estudio. Roberto, contador, podía resistir compras impulsivas hasta las 9:30 p.m. Su hora débil le costaba $1,200 mensuales en compras absurdas. La solución no fue más disciplina, sino rediseñar su entorno. Sección 2. Diseñando tu ecosistema antifracaso. 1. La técnica del fricción inversa. Problema, haces fácil gastar y difícil ahorrar. Solución. 30 segundos de espera obligatoria antes de compras online. Ahorro automático que se activa al abrir el refrigerador. 2. Puntos de decisión críticos. Mapea los 3 momentos donde más fallas, ejemplo tras reuniones estresantes, los domingos por tarde. Crea microentornos. Si estoy cansado, son después de las 8 p.m., mi celular está cargando. Entonces bloqueo todas apps de compras. El engaño de la identidad. Frase que cambia todo,
¿qué haría alguien con mis metas financieras? Efecto psicológico, despersonaliza la decisión, reduce carga emocional. Sección 3. Los rituales que reemplazan la voluntad. Protocolo mañanero, 7 minutos. Visualización táctil, tocar físicamente el dinero que ahorrarás hoy. Afirmación de no decisión, hoy no decido gastar. Mi sistema ya decidió por mí. Recompensa previa, disfruta algo placentero antes de tentaciones, engaña a la dopamina. Caso real. Ana redujo sus gastos compulsivos en 68% colocando un póster de su deuda estudiantil justo donde solía tomar el celular para comprar. No requirió esfuerzo, solo mala publicidad para sus impulsos. Sección 4. Cuando falles, ¿por qué fallarás? El método de la reparación inmediata. Sin juicio, mi sistema tuvo un error, no yo. Análisis forense, ¿qué falló en el entorno, no en tu carácter? Ajuste en caliente, cambia algo físico en los próximos 11 minutos. Ejemplo poderoso. Diego transfirió $5 a su cuenta de ahorros cada vez que compraba algo innecesario. En 3 meses, sus compras impulsivas cayeron un 40%, y su ahorro creció sin esfuerzo. Conclusión, más allá de la disciplina. La próxima vez que veas un consejo como, sé fuerte, resiste la tentación, recuerda, están vendiéndote soluciones prehistóricas para problemas del siglo XXI. Tu cerebro no está diseñado para depender de la fuerza bruta psicológica. En el próximo capítulo, revelaremos cómo usar tus gastos compulsivos a tu favor mediante un sistema contraintuitivo usado por fondos de inversión. Tarea revolucionaria. Identifica un gasto recurrente que no puedes controlar. Diseña 3 barreras físicas, no mentales, para hacerlo 23% más difícil. Celebra cada fallo como data valiosa. El verdadero autocontrol consiste en diseñar ambientes donde las decisiones correctas sean inevitables. Capítulo 5. La neuroplasticidad financiera. ¿Cómo reconfigurar tu cerebro para la riqueza? Tus neuronas están conspirando contra tu prosperidad. Cada vez que repites, el dinero es complicado o nunca seré bueno para esto, tallas surcos más profundos en tu cerebro que te condenan al fracaso económico. Pero hay una salida. Sección 1. Tu cerebro es una hoja en blanco, aunque no lo sepas. El mito del no nací para el dinero. Estudio con taxistas londinenses, 3 meses de navegación intensiva aumentaron su hipocampo, memoria espacial, en un 15%. Aplicación financiera, 12 semanas de entrenamiento en conceptos básicos reorganizan tu corteza prefrontal para decisiones más inteligentes. Los 3 ladrones de plasticidad. Rutinas monetarias automáticas, mismo banco, mismos gastos, mismos errores. Vergüenza financiera, evitas aprender por miedo a parecer ignorante. Sobrecarga de información, parálisis por análisis. Sección 2, entrenamiento de fuerza neural. Ejercicio 1, el desafío de los 21 días. Día 1 a 7, observación sin juicio. Anota cada gasto con una sola palabra que describa la emoción detrás. Día 8 a 14, interrupción consciente. Antes de pagar, pregunta, ¿esta compra acerca o aleja la imagen de mi yo futuro? Día 15 a 21, reconfiguración. Reemplaza un gasto habitual por una inversión equivalente, ejemplo. Café diario por fondo indexado. Caso real. Luisa transformó $128 mensuales en gastos emocionales en su primer capital de inversión. No aumentó sus ingresos. Simplemente reasignó conexiones neuronales. Sección 3. El poder de los microhábitos atómicos. La regla del 1% diario. Pequeños cambios que parecen insignificantes, pero son exponenciales. 5 minutos revisando tus cuentas. $1 transferido a ahorros al despertar. Un concepto financiero nuevo por semana. Hack de la identidad. Deja de decir, estoy ahorrando. Comienza a declarar. Soy el tipo de persona que, acción financiera. Ejemplo, soy el tipo de persona cuyo dinero trabaja mientras duerme. Sección 4, neurofeedback financiero. Técnica del espejo numérico. Cada domingo, proyecta en una pantalla o espejo tu balance actual. Tu meta trimestral. Tu peor miedo financiero. Observa tus reacciones físicas sin huir. Reescribe la narrativa en voz alta. Este número no me define. Es solo feedback para mi siguiente movimiento. Estudio de caso impactante. Carlos pasó de $23,000 en deudas a $80,000 en activos en 18 meses usando esta técnica. No aumentó su sueldo.
Cambió la relación con los números. Conclusión, tu cerebro es tu mejor aliado. La riqueza no se construye primero en cuentas bancarias. Se forja en las conexiones sinápticas que decides fortalecer cada día. Próximo capítulo teaser. Descubrirás cómo hackear el efecto compuesto neuronal usando técnicas de espaciamiento reservadas para concertistas de élite y atletas olímpicos. Tarea revolucionaria. Identifica una creencia limitante sobre dinero que repites como mantra. Crea su antítesis y repítela 3 veces al día durante 7 días. Registra cómo cambia tu toma de decisiones. No heredaste un cerebro malo para las finanzas. Lo entrenaste en pobreza. Ahora toca reeducarlo. Capítulo 6. El efecto dominó financiero. ¿Cómo pequeños cambios generan resultados exponenciales? Hablas de invertir y piensas en miles de dólares. Quieres cambiar tus finanzas, pero esperas el momento perfecto. Lo que nadie te dice, la riqueza no se construye con grandes golpes, sino con pequeñas acciones repetidas. Sección 1. La física de la riqueza. El mito del esfuerzo lineal. Error común, creer que 100 ahorrados es lo mismo que 100 de progreso. Realidad neurofinanciera, cada dólar ahorrado e invertido crea. Beneficio material, el dinero crece. Cambio psicológico, te identificas como alguien que cuida sus finanzas. Impulso energético, motivación para continuar. Caso de estudio. Marcela comenzó invirtiendo. Sección 2. Los 3 catalizadores del dominó. Hábitos de baja fricción. Ejemplos revolucionarios. Ahorro por inercia, configura transferencias automáticas el mismo día que cobras. Inversión pasiva, apps que redondean tus compras e invierten el cambio. Recompensas neuroquímicas. Diseña tu propio sistema de dopamina financiera. Cada 100 ahorrados, ver un documental inspirador sobre libertad financiera. Cada meta mensual cumplida, experiencia que disfrutes. El poder de lo visible. Tablero de progreso físico, no digital, con hitos mínimos. Cada vez que marco un logro, mi cerebro libera serotonina. Ahora mi adicción es progresar. Sección 3. El protocolo del 1%. Pasos concretos. Reducción de gastos fantasma. Identifica 3 suscripciones que no usas, 99% de las personas tienen al menos 2. El dinero ahorrado se transfiere automáticamente a inversión. Ingresos laterales. Asigna 1 hora semanal a generar 5 extra, ejemplo vender un libro usado, microtareas online. Reinvierte el 100% de este ingreso. Aprendizaje compuesto. 10 minutos diarios aprendiendo sobre. Día 1, interés compuesto. Día 2, fondos indexados. Día 3, psicología del trading. Sección 4, cuando los resultados no son visibles. La curva del desencanto, y cómo superarla. Semanas 1-3, euforia, todo es posible. Semanas 4-8, desilusión, ¿para qué $5 diarios? Semana 12 o más, punto de inflexión, los hábitos se automatizan, los resultados se acumulan. Técnica de los 3 segundos. Cada vez que dudes y continuar, di. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no son 5, ¿con cuánto empiezo? Acto seguido, ejecuta la acción mínima, transferir $1, leer un párrafo, etc. Conclusión, tu futuro financiero es una serie de presentes. La magia no está en la cantidad inicial. Está en la consistencia transformada en identidad. Próximo capítulo. Aprenderás a usar el efecto mariposa financiero, como decisiones aparentemente irrelevantes, como tu hora de dormir, impactan tu bolsillo más que cualquier consejo de inversión. Tarea disruptiva. Elige un área para aplicar el efecto dominó. Reducción de deudas. Ingresos pasivos. Educación financiera. Diseña una acción mínima diaria, ejemplo $2 extra ahorrados. Registra no solo resultados sino cambios en tu autoconcepto. No necesitas ser excelente para comenzar, pero necesitas comenzar para ser excelente. Tu primer dominó ya está parado, solo falta empujarlo. Capítulo 7. El cerebro del futuro millonario. Imagina poder tomar hoy las decisiones financieras que tu yo millonario del futuro ya domina. No es adivinación, es neuroprogramación avanzada. Este capítulo contiene el código fuente mental de quienes construyen riqueza real. Sección 1. Los 4 pilares neurológicos de la riqueza. La paradoja de la paciencia urgente. Estudio con 500 self-made millionaires.
94% priorizan ganancias a más de 10 años sobre ganancias rápidas. Pero ejecutan sus estrategias con intensidad diaria. Sesgo de oportunidad versus sesgo de amenaza. Cerebro promedio, ve primero riesgos en cada oportunidad. Cerebro millonario, detecta el núcleo de oportunidad en cada riesgo. Ejercicio práctico. Hoy, escribe 3 problemas financieros actuales. Ahora reescríbelos como oportunidades camufladas. Fluidez numérica automatizada. No es ser matemático, es sentir los números como lenguaje. Hack rápido, juega 5 minutos diarios con apps de cálculo mental mientras revisas tus finanzas. Mentalidad de flujo, no de escasez. Frase clave, el dinero que controlo crece, el que me controla desaparece. Sección 2, entrenamiento de simulación mental. Técnica de los 3 yo's. Yo actual, anota tu situación financiera exacta hoy. Yo intermedio, 3 años describe detalladamente hábitos y habilidades de esta versión. Yo millonario, 10 años escribe carta desde ese futuro explicando cómo tomó decisiones. Caso real. Diego visualizó durante 90 días su yo de 40 años, libre financieramente. Cuando surgió una oportunidad de negocio arriesgada, escuchó mentalmente a ese yo futuro decirle, tómalo. Hoy ese negocio genera el 60% de sus ingresos. Sección 3, lenguaje que crea realidad. Palabras que reprograman. No puedo permitírmelo, cambiara, como lo financio creativamente. Es arriesgado, cambiara, es información valiosa que necesito. Suerte, cambiara, probabilidad calculada. Ejercicio de neuroescritura. Durante 7 días, escribe 3 veces. Mi mente millonaria ya existe. Solo debo sincronizar mis decisiones diarias con ella. Sección 4, el ritual matutino del futuro millonario. 7 minutos que cambian todo. Activación física, 2 minutos postura de poder más respiración abundancia. Input selectivo, 3 minutos lee y escucha historias de creación, no herencia, de riqueza. Toma de decisión simbólica, 2 minutos elige una acción hoy que tu yo futuro aprobaría. Dato clave. 72% de los millonarios encuestados tienen rituales matutinos no negociables versus 12% de la población general. Conclusión, la gran lección. Tu cerebro millonario no nace, se construye repitiendo decisiones específicas en momentos clave. Cada elección financiera es un voto, elige ser ciudadano de la escasez o presidente de tu abundancia futura. Próximo capítulo. Dominarás el código silencioso, como los millonarios leen señales económicas invisibles para el 99% de las personas. Tareas de alto impacto. Juego de roles, dedica 1 hora esta semana a actuar como tú, yo millonario, en decisiones cotidianas. Entrevista a tu futuro, grábate 3 preguntas que le harías a tu versión exitosa, luego respóndelas como él o ella. Economía de espejo, cada gasto importante, pregúntate, ¿esto me acerca o aleja de mi reflejo millonario? La riqueza no es un destino, es el subproducto de quien te conviertes al perseguirla. Capítulo 8, el código silencioso, como los ricos ven lo que nadie más ve. Existe un lenguaje financiero oculto. No se enseña en escuelas ni libros convencionales. Es el código que permite a los ricos detectar oportunidades donde otros solo ven problemas. Hoy te iniciamos en este círculo. Sección 1, señales invisibles que los millonarios rastrean. El efecto, pingüino, primeros en moverse. Patrón observado, cuando el 3% de un grupo adopta un comportamiento, comprar Bitcoin en 2012, es señal temprana. Ejercicio práctico, identifica 3 tendencias emergentes en tu círculo más inteligente. Flujos de capital oscuro. ¿Cómo leer entre líneas? Aumento de conferencias sobre X industria. Preparación para inyección de capital. Cambios en patentes corporativa. Próximos movimientos estratégicos. El índice de la conversación casual. Técnica probada, cuando tu peluquero o taxista comienza a dar consejos de inversión en un área, es señal de burbuja. Sección 2, entrenando tu radar financiero. Protocolo de los 10 minutos diarios. Escaneo de titulares, 3 minutos no leer noticias, buscar verbos específicos, reestructuración, fusiones, nueva regulación. Análisis de patrones, 4 minutos, ¿qué sectores aparecen recurrentemente, qué palabras clave repiten los SEO? Pregunta clave, 3 minutos, ¿qué no se está diciendo explícitamente aquí? Caso real. Ana identificó la crisis de contenedores marítimos 6 meses antes que los medios cruzando datos de
Posts en foros de logística. Aumento de búsquedas de fletes aéreos. Comentarios casuales en su gym, frecuentado por ejecutivos, asterisco. Sección 3. Los 3 filtros del dinero inteligente. Filtro de tiempo. ¿Seguirá siendo relevante esto en 5 años? Mata modas pasajeras. Filtro de dolor. ¿Qué problema real resuelve? A mayor dolor, más valor. Filtro de implementación. ¿Quién más está invirtiendo seriamente en esto? Capital sigue a capital. Sección 4. El juego de la abundancia oculta. Ejercicio de campo. Visita un barrio de alto nivel económico. Observa sin juzgar. ¿Qué negocios prosperan? ¿Qué servicios faltan? ¿Dónde hay concentración de gente adinerada a ciertas horas? Conecta los puntos, ¿qué patrones ves? Ejemplo ilustrativo. Carlos notó que en su ciudad había 5 nuevas clínicas veterinarias de lujo, pero 0 servicios móviles para mascotas. Creó un negocio de terapia canina a domicilio que factura $15,000 por mes, asterisco. Conclusión, conviértete en un detector andante. La próxima vez que camines por la calle, recuerda, cada escaparate, cada conversación oída al pasar, cada cambio en tu entorno contiene información financiera valiosa. Solo necesitas las gafas correctas para verla. Próximo capítulo. Aprenderás el arte del arbitraje mental, cómo capitalizar las brechas entre lo que la masa cree y lo que realmente está por ocurrir. Tareas para desbloquear tu código. Juego de señales, identifica 3 patrones inusuales en tu ciudad esta semana. Análisis de discurso, graba 30 segundos de un reportaje financiero. Escúchalo 3 veces buscando lo no dicho. Mapa de oportunidades, dibuja un diagrama conectando 3 tendencias aparentemente no relacionadas. La información más valiosa nunca grita. Susurra. Puedes oírla. Capítulo 9. El arte del arbitraje mental. Mientras el 99% se pelea por migajas en los mercados saturados, el 1% encuentra oportunidades en las brechas invisibles entre percepción y realidad. Esto no es suerte, es arbitraje cognitivo. Sección 1. Las brechas que generan fortunas. Arbitraje de conocimiento. Ejemplo clásico. 2006. Libros impresos muertos. Kindle aprovechó brecha entre nostalgia y pragmatismo. 2023. Mismo patrón con vinilos versus streaming. Arbitraje temporal. Caso de estudio. Miguel compró 12 máquinas de coser industriales usadas cuando quebraron talleres locales. 6 meses después, las arrendó al triple a emprendedores de moda rápida. Arbitraje geográfico. Patrón repetible. Producto común en país A, producto exótico en país B. Servicio caro en ciudad X, mismo servicio a un cuarto de precio en ciudad Y. Sección 2. Mapeando tus propias brechas. Ejercicio de las 3 columnas. Lo que todos creen, ejemplo, hacer dinero requiere capital inicial. Lo que yo sé o sospecho, ejemplo, el conocimiento puede ser capital. La brecha explotable, ejemplo, vender información sobre cómo empezar sin dinero. Sección 3. Los 7 detonadores de arbitraje. Cambios regulatorios, nuevas leyes igual a nuevos problemas y soluciones. Obsolescencia percibida, lo viejo vuelve como nuevo premium. Fricciones cotidianas, lo que fastidia a muchos es negocio para algunos. Excedentes ocultos, recursos infrautilizados en tu círculo inmediato. Sobresimplificación, industrias que necesitan traductores. Nostalgia selectiva, ciclos generacionales de consumo. Expertise fragmentado, unir piezas desconectadas de conocimiento. Sección 4. Simulador de oportunidades. Juego de rol financiero. Elige un objeto común en tu hogar, ejemplo, microondas. Identifica 3 formas de arbitraje. De conocimiento, enseñar usos no convencionales. De tiempo, comprar modelos antiguos funcionales y revender como retro. Geográfico, exportar a mercados donde sea artículo de lujo. Caso real transformador. Elena convirtió 300 en 47,000 en 18 meses. Identificó que empresas cerraban oficinas, muebles baratos. Compró sillas ergonómicas a 90% de descuento. Las revendió a startups remotas necesitadas de equipos hogareños, asterisco. Conclusión, conviértete en un puente financiero. El dinero no está en lo obvio. Está en los espacios intermedios entre lo que fue y lo que será, entre lo local y lo global, entre lo técnico y lo accesible. Tu misión, encontrar tus 3 brechas personales este mes.
Próximo capítulo. Dominarás el efecto multiplicador, cómo convertir 1 de esfuerzo en 100 de resultados usando palancas mentales. Tareas para cazadores de brechas. Análisis de fricción. Registra 3 quejas comunes en tu entorno laboral, social esta semana. Inventario de activos ocultos. Lista 5 habilidades, conexiones y recursos subutilizados que posees. Prueba de arbitraje. Ejecuta un microexperimento, ejemplo, revender un producto entre 2 grupos distintos. Las mayores fortunas no se construyeron siguiendo caminos, sino tendiendo puentes sobre vacíos que otros ni veían. Capítulo 10. El efecto multiplicador, cómo los ricos convierten 1 de esfuerzo en 100 de resultados. Hay personas que trabajan 12 horas diarias y siguen quebradas. Otras ganan más trabajando menos. La diferencia no es su sueldo, ni su educación, ni siquiera su inteligencia. Es su dominio de las palancas ocultas que multiplican resultados. Sección 1. Las 3 palancas invisibles. Palanca de atención, el activo más subestimado. Dato brutal, el trabajador promedio pierde 3h15 diarias en distracciones, equivale a 1.2 millones en 20 años. Técnica millonaria, regla de los 90 minutos en tu tarea de mayor impacto, primeros 90 minutos del día. Palanca de sistemas, automatización versus esfuerzo. Ejemplo revelador. Empleado, intercambia tiempo por dinero, lineal. Empresario, crea sistema que genera dinero mientras duerme, exponencial. Palanca de redes, el multiplicador social. Estudio Harvard, cada conexión de alta calidad en tu red aumenta un 3.7% tu potencial de ingresos. Sección 2, tu coeficiente de multiplicación. Fórmula oculta. Resultados igual a, esfuerzo más conocimiento, por palancas aprovechadas. Autodiagnóstico. Tus ingresos vienen de intercambiar tiempo directamente, coeficiente por 1. Tienes al menos un flujo que opere sin tu participación activa, coeficiente por 5. Tu conocimiento se replica en otros, coeficiente por 10. Sección 3, los 7 multiplicadores concretos. El efecto olas, contenido que sigue trabajando. Ejemplo, un webinar grabado genera leads 3 años después. Arbitraje de habilidades. Contratar talento a 20 por hora que realiza trabajo que clientes pagan a 100 por hora. Capitalización de activos intangibles. Transformar tu experiencia en plantillas, cursos, derechos de licencia. Efecto dominó financiero. Invertir en lo que te pague para aprender, ejemplo, comprar negocio existente versus empezar de cero. Redes de alta velocidad. Unir 2 grupos que necesitan conectarse, y tomar pequeña comisión. Automatización emocional. Crear sistemas que tomen decisiones por ti cuando tu voluntad está baja. El multiplicador del sueño. Dormir 7 a 8 horas aumenta productividad un 40%, mejor que cualquier hack. Sección 4. Tu plan de multiplicación personal. Paso 1. Identifica tu recurso más infrautilizado, tiempo, conocimiento, conexiones. Paso 2. Elige un multiplicador para aplicar este mes. Paso 3. Diseña tu circuito de retroalimentación. Cada $1 invertido, genera al menos 3 en algún plazo. Cada hora invertida crea activo que trabaje por ti después. Caso de estudio transformador. Roberto transformó 500 en $220,000 en 2 años. Identificó que restaurantes desperdiciaban mobiliario. Creó sistema de recompra, venta con fotos 3D, sin almacén. Automatizó proceso con estudiantes de diseño, pagó por proyecto. Reinvirtió ganancias en software que escaló el modelo. Conclusión, dejar de sumar, comenzar a multiplicar. La pobreza es lineal. La riqueza es exponencial. Hoy tienes al menos 3 activos subutilizados que podrían estar trabajando para ti mientras duermes. El único requisito, cambiar de mentalidad de trabajador a diseñador de sistemas. Próximo paso. En el capítulo final, descubrirás el protocolo Omega, cómo integrar todo lo aprendido en un plan personalizado de 90 días para reiniciar tu vida financiera. Tareas multiplicadoras. Auditoría de palancas, lista cómo generas ingresos hoy y qué porcentaje depende directamente de tu tiempo. Experimento de multiplicación, elige una técnica este mes, ejemplo, grabar un vídeo que siga vendiendo. Rediseño radical, si tuvieras que quintuplicar por 5 tus resultados con mismo esfuerzo, ¿qué cambiarías? No es cuánto trabajas, sino cómo diseñas el trabajo. Los ricos no son más fuertes, saben dónde colocar las palancas. Capítulo final, el protocolo Omega, tu plan de 90 días para reiniciar tu cerebro financiero.
En 90 días puedes reescribir tu destino económico. No es magia, es neuroplasticidad aplicada. Este protocolo integra todo lo aprendido en un sistema paso a paso. El único requisito, seguir el proceso al pie de la letra. Fase 1, destrucción controlada, días 1 a 15. Reset neurofinanciero. Elimina todas las apps de gastos compulsivos. Desuscríbete de newsletters y comunicaciones comerciales. Realiza el funeral financiero. Escribe en un papel todo lo malo de tu situación actual. Quémalo simbólicamente, o destrúyelo, mientras repites, esto ya no me define. Auditoría brutal. Revisa todos tus gastos de los últimos 3 meses. Clasifícalos en necesarios, supervivencia. Inversiones, te generarán más dinero. Saboteadores, disipan tu riqueza. Crear tu núcleo de hierro. Establece 3 reglas no negociables, ejemplo, nunca gastaré más del 30% en vivienda. Automatiza el pago de deudas, ahorro e inversión el día que recibes ingresos. Fase 2, reconstrucción neuronal, días 16 a 45. Entrenamiento diario. Mañanas, 15 minutos visualización más afirmaciones de abundancia. Tardes, 10 minutos educación financiera específica. Noches, 5 minutos revisión diaria con enfoque en progreso, no errores. Micro hábitos de alto impacto. Ahorro, comienza con el 1% de tus ingresos y aumenta 1% semanal. Inversión, destina $5 diarios a aprender y experimentar. Ingresos, genera $1 extra al día, venta de algo usado, microtrabajo. Terapia financiera. Identifica 3 creencias limitantes profundas, ejemplo, el dinero corrompe. Para cada una, escribe 3 contraejemplos de personas ricas y éticas. Fase 3, aceleración exponencial, días 46 a 90. Implementa 1 multiplicador. Elige una palanca del capítulo 10 para implementar. Ejemplos. Crear activo digital, guía, plantilla, curso. Automatizar primer flujo de ingresos pasivos. Arbitraje de tiempo o habilidades. Red de abundancia. Conecta con 3 personas cada semana que sepan más que tú en finanzas. Estén en tu mismo camino. Representen donde quieres estar. Ritual de cierre. Cada noche responde. ¿Qué hice hoy que mi yo futuro agradecerá? ¿Qué aprendizaje financiero obtuve? ¿Cómo puedo mejorar mañana? El gran secreto, el efecto dominó final. En día 91 mirarás atrás y no reconocerás tu mentalidad anterior. Los cambios parecerán pequeñas transferencias automáticas, 10 minutos de educación diaria, algunas conexiones estratégicas, pero habrán creado un nuevo sistema operativo financiero en tu cerebro. Checklist de 90 días. Eliminé desencadenantes de gasto. Automaticé mis finanzas básicas. Implementé 1 multiplicador. Construí 3 nuevas conexiones clave. Creé al menos un activo que trabaja por mí. Epílogo, más allá del dinero. Esto nunca fue solo sobre cifras bancarias. Se trataba de reprogramar tu relación con el recurso más transformador de la humanidad. Ahora que sabes cómo funciona tu cerebro financiero, el dinero es simplemente una medida de cuánto valor has decidido crear. Próximos pasos. Revisa el protocolo cada 90 días, la mejora es fráctal. Enseña estos principios a alguien, la mejor forma de aprender. Celebra cada pequeña victoria, tu cerebro necesita los refuerzos. La libertad financiera no es un destino, es el subproducto natural de quien te conviertes en el proceso. Este no es el final. Es tu nuevo punto de partida. Si este material transformó tu mentalidad, considera compartirlo con alguien que lo necesite. La verdadera riqueza se multiplica cuando circula. El fin es solo el comienzo. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, esto es solo el primer paso de tu transformación financiera. Durante estos capítulos, descubriste que el dinero no es matemática, es psicología. Tus creencias, hábitos y patrones mentales determinan tu realidad económica más que cualquier fórmula. La riqueza no se construye con esfuerzo lineal, sino con sistemas inteligentes. Pequeñas acciones consistentes, multiplicadas por el tiempo, generan resultados extraordinarios. Tu cerebro es tu mejor herramienta financiera. Entender cómo funciona te permite reprogramarlo para tomar decisiones más inteligentes, incluso en piloto automático. Tu hoja de ruta a partir de hoy. Revisita los capítulos clave cada 90 días. La neuroplasticidad requiere repetición.
Encuentra tu multiplicador estrella. No intentes aplicar todo a la vez. Elige una estrategia, arbitraje, automatización, redes, y domínala. Mide tu progreso en mentalidad, no solo en dinero. ¿Cómo ha cambiado tu diálogo interno? ¿Qué decisiones tomas diferente ahora? La última pregunta, y la más importante. Si sigues aplicando lo aprendido aquí, ¿en qué posición financiera estarás dentro de 5 años? No dejes que la respuesta quede solo en tu imaginación. Actúa. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Tu viaje hacia la maestría financiera acaba de comenzar. El dinero fluye hacia quienes mejor entienden las reglas del juego. Ahora tú las conoces. ¿Qué harás con ese conocimiento?